Hermanos, hermanas, buenos días, que Dios les bendiga. Vamos a comenzar este estudio. Continuamos en el tema de vive tu fe, de vivirlo. En realidad, bueno, podemos tener mucho conocimiento, podemos tener muchas buenas intenciones, pero el vivirlo quiere decir que entramos en acción, que en realidad estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer. En realidad estamos viviendo de la manera que Dios quiere que vivamos. Esta mañana vamos a hablar de un tema interesantísimo. Nuestras conversaciones. ¿A qué llevan nuestras conversaciones? Es una manera en que podemos mostrar nuestra fe, de la manera que hablamos, en la manera que decimos las cosas, en la manera que nos referimos hacia otras personas. Así de que, bueno, vamos a ir en oración para comenzar este estudio. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, estamos aquí una vez más delante de tu presencia. Padre, es nuestra oración que no sea el único momento que venimos a tu presencia, el domingo. Es nuestra oración, Padre, que te pongamos a ti en prioridad en nuestro diario vivir. Que en realidad vivamos esa fe que decimos tener, Padre. Que en realidad estemos en comunicación, en contacto contigo, Padre, en nuestra entrada, en nuestra salida. En cada momento que tú nos das de vida, bendito Dios. Porque sí, esa es la esencia, Padre, de que lo que tú dijiste al principio, que creaste al hombre a tu imagen y semejanza, que lo creaste con esa intención, con esa motivación de que hubiera una conexión, bendito Dios, una conexión espiritual. Bendito Dios, ayúdanos a vivir esa fe que decimos tener. Ayúdanos a que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, sea para tu honra y tu gloria. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos en esta mañana. Te pedimos que nos guíes, que nos orientes, que toda palabra que salga de nuestra boca sea de acuerdo a tu voluntad, sea el plan que tú tienes, sea, Padre, para edificación de tu iglesia. Bendito Dios, ciertamente esta mañana hablaremos de la importancia de enseñar, pero de enseñarlo las cosas de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a la verdad, Padre. Bendito Dios, seguimos pidiendo por los necesitados, seguimos pidiendo por los enfermos, Padre. Seguimos pidiendo por la recuperación de aquellos que han pasado por alguna cirugía, por algún tratamiento, Padre. Seguimos pidiendo por aquellos que se acaban de enterar, Padre, que tienen alguna enfermedad que tal vez no les dé mucha esperanza. Pero, Padre, sabemos que tú eres el doctor de doctores. Y entendemos, Padre, y podemos testificar de ello. Es por eso que podemos a todas estas personas, Padre, en tus manos, pidiéndote que tú les des salud. Sí, te pedimos un milagro, claro que sí, Padre, pero que todo sea de acuerdo a tu voluntad. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos en esta mañana y te pedimos que seas tú quien nos guíe, nos oriente, Padre, y que podamos estar dispuestos, que nuestra mente y corazón estén dispuestos para recibir tu palabra, Padre. Todo esto lo pedimos y lo ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues sí, hermanos, vive tu fe, pero muestra tu fe en tus conversaciones. Ese es el tema de esta mañana, hermanos, y vamos a estar, continuamos ahí en el libro de Santiago. Santiago, al parecer, estaba lidiando con ciertas situaciones dentro de la iglesia, dentro de la congregación, que tenían mucho que ver con
con nuestra boca, con nuestra lengua, ¿verdad? Ya desde el capítulo 1, donde nos anima en el verso 22, dice a ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Nos habla de lo que creemos, ciertamente. Ciertamente podemos preguntarle a cualquier persona. Usted puede preguntarle a cualquier persona y casi le aseguro que la respuesta va a ser la misma. Pregúntale a una persona si cree y le va a decir que sí. Yo creo, sí, yo creo. Creo que hay un Dios, sí, sí lo creo. Creo que Jesucristo, sí, también lo creo. Y la palabra de Dios nos dice que los demonios también creen y tiemblan. A diferencia de algunos de nosotros, los demonios tienen una reacción diferente. En esa creencia tiemblan sabiendo el juicio venidero. Hay muchas personas que creen y no tiemblan, hermano. Siguen viviendo una vida a su manera, a como ellos creen que es lo mejor, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Y Santiago estaba lidiando con todas estas situaciones en un tiempo difícil, donde nos anima a que en realidad vivamos una fe verdadera, a que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, que no simplemente que tengamos conocimiento de la palabra, sino que la vivamos en nuestro día a día. Pues esta mañana no es diferente a la semana pasada o antepasada que hemos estado hablando de este tema. Esta mañana vamos a hablar el tema de la lengua, de nuestra lengua. El tema que ciertamente puede hacer una gran diferencia en una conversación con alguien. La pregunta de esta mañana es: ¿quién o habrá alguien que te deja siempre animado cuando hablas con él o con ella? Habrá esa persona que usted tiene una conversación y que en realidad al final de esa conversación lo deja animado, lo deja con ganas, con entusiasmo, porque le ha dado palabras de motivación, porque le ha dado palabra de Dios. Habrá esa persona en su vida que en realidad lo está motivando. No me contesten, hermanos. Llévese esa pregunta. Llévese esa pregunta si hay esa persona o está siendo usted esa persona que en realidad puede motivar a alguien en los momentos difíciles, en los momentos de falta de esperanza, en los momentos que tal vez no encuentran la salida a ciertas situaciones de la vida. Mire lo que el escritor nos dice esta mañana. Dice, se estima que las personas pasan 52 minutos al día hablando de alguien que no está presente. Nos vamos a hacer preguntas de eso esta mañana. Pero las estadísticas dicen que las personas comunes y corrientes hablan de alguien más por 52 minutos durante el día. Esa es una gran cantidad de tiempo. 52 minutos al día de alguien que ni siquiera está presente. ¿Cómo le podríamos llamar a eso? Chismosear. Estamos chismoseando de alguien.
En otras palabras, la gente pasa 1 hora al día chismoseando o chismeando. De esas conversaciones, el 10% son halagadoras. El 10%. El 75% son neutrales, sin ningún provecho. Y el 15% son negativas. Estamos destrozando a alguien en nuestra conversación. Casi 1 hora al día. Ahora déjeme preguntarle, ¿cuánto tiempo usted está usando para estudiar la palabra de Dios? ¿1 hora? 2 al día? ¿O lo dejamos en minutos? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que reflexionar esta mañana. Porque la realidad es que las estadísticas están establecidas por una razón. Porque se han comprobado. Porque es lo que la gente en realidad está haciendo. Oiga, hermano, pero a lo mejor ahí está hablando de gente no cristiana. No. La realidad es la realidad. La mayoría de las veces la gente no escucha lo que se dice de ellos. ¿Por qué? Porque no están presentes. Porque en realidad hablamos detrás de sus espaldas. Pero, ¿y si lo hicieran? ¿Cuál sería la reacción de esas personas al oír lo que usted está diciendo de ellas? Se enojan. Eso tal vez sería lo mínimo que harían. Enojarse, molestarse. Aquí nos van a contar una historia. Dice, Ramona contó una situación que su amiga Michelle le había contado. O sea, ya estamos pasando de una a la otra. Ramona contó una situación que su amiga Michelle le había contado. Después de un almuerzo de negocios, Michelle y otra mujer fueron al baño para refrescar su maquillaje. Allí la pequeña charla se convirtió en chismes negativos sobre Beth, una compañera de trabajo. Durante 2 minutos, Michelle arremetió contra su compañera de trabajo por la situación que causó a su equipo. Pero luego, en un momento de silencio, las damas escucharon que se abría la puerta de uno de los servicios y al mirar al espejo observaron con horror que Beth salía de ahí. En otras palabras, salió de la persona que habían estado hablando por algunos minutos, que estaba en el mismo lugar. Avergonzada y con la cara roja, Michelle estaba segura de que había algunas lágrimas. Beth renunció y Michelle nunca la volvió a ver. Las palabras importan. Las palabras tienen impacto en la vida de las personas. Ese es el tema de esta mañana, hermanos. Que en realidad hay estadísticas, hay cosas que están siendo comprobadas, que en realidad sí pasamos tiempo hablando de otras personas que no están presentes. Algunas, un porcentaje mínimo es para halagarlas, para darles un lugar de enaltecimiento tal vez. La mayoría de ellas no tienen ningún provecho, ni bien ni mal, pero hay muchas que sí. Estamos acabando a las personas con nuestras palabras. Ese es el tema de esta mañana, hermanos, y vamos a estar en el libro de Santiago, capítulo 3, verso 1 en adelante. Si alguien le da lectura, por favor, del verso 1 al 5. Santiago, capítulo 3, verso 1 al 5. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque en todo ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende
tan grandes y llevadas de impetuoso viento, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuando grandes voz que enciende un pequeño fuego. Amén. Amén. Hermanos, Santiago comienza este capítulo hablándonos a quién. Hermanos míos. Cuando hablamos de hermanos míos, hablamos del público en general. Hermanos, hermanas. El público en general. Pero está hablando dentro de la congregación. Está hablándole a la iglesia. Hermanos míos. Dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué? En otras palabras, lo que Santiago está diciendo aquí, ten cuidado con lo que sale de tu boca para enseñar. Ten cuidado con aquel lugar que tal vez tú estás deseando tener como maestro en la enseñanza. Que no sea simplemente el hecho de querer tener un título dentro de la congregación, que no sea el hecho de simplemente querer enaltecerte a través de tener un título, que no sea el simple hecho de tener conocimiento de algo. Dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Les está dando una recomendación porque hay una razón. La razón es que dice que recibiremos mayor condenación. Aquellos que enseñamos, aquellos que estamos en la disponibilidad de enseñar y que hemos estado enseñando, pero que tengamos cuidado qué es lo que estamos enseñando. Porque la responsabilidad es grande. Porque la condenación será mayor. Porque en realidad tendremos que entregar cuentas de una manera, tal vez podríamos decir, diferente. ¿Qué es lo que hemos enseñado? ¿Cómo lo estamos enseñando? Que tu ánimo de tener ese lugar no sea simplemente para enaltecerte. No sea simplemente tener conocimiento, sino que tengas en cuenta la responsabilidad que estás adquiriendo. Dice, porque sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es posible que Santiago estuviera preocupado con los problemas de orgullo que podían acompañar el deseo de tal posición. Es posiblemente que Santiago estuviera preocupado por esa situación. O tal vez ya lo había visto. Que algunas personas se enorgullecían por tener una posición de enseñanza. Dice, ten cuidado. Destacó el mal uso de la lengua debido al daño que las palabras pueden causar. Una persona que enseña va a usar, es su principal instrumento, la lengua, la boca. Entonces está haciendo una recomendación de tener ese cuidado, esa precaución. A aquellos que tienen ese anhelo, ese deseo de servirle a Dios de esa manera, de tener cuidado en qué es lo que van a enseñar. Advirtió a los maestros que se aseguraran de enseñar, pero no tan solo enseñar, sino practicar. En otras palabras, practicar lo que enseñas. En otras palabras, llevar a la práctica todo lo que tú estás hablando.
Eso es la recomendación que está haciendo aquí Santiago. A todos aquellos que tienen ese deseo de servir a Dios de esa manera. Claro, que eso no deja exento a nadie. Pero sí está haciendo una aclaración que aquellos que están enseñando tienen una responsabilidad mayor. Porque entonces puede ser que estemos llevando a algunas personas de una manera equivocada, a tener un conocimiento equivocado, a creer en algo que tal vez no es. Dice verso 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. En otras palabras, Santiago aquí ya toma el lugar de maestro y dice, porque todos ofendemos, se incluye él, porque todos ofendemos, dice muchas veces. Les iba a pedir que levantara la mano esta mañana a alguien que pudiera decir yo no he ofendido, pero no lo vamos a hacer. No vamos a ir hasta ese punto. Aquí Santiago está aclarando porque todos ofendemos muchas veces. No una vez, no dos veces. Dice muchas veces. Todos ofendemos. La diferencia es que a veces ni cuenta nos damos. La diferencia es que a veces ni ponemos atención a esas cosas. Porque es nuestra manera de ser, porque es nuestra manera de hablar, porque es en la manera que nos dirigimos hacia las personas cada día. Y no hemos puesto un énfasis a eso. No nos damos cuenta. Pero hace una aclaración aquí. Santiago dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Si alguno no ofende en palabra, dice, este es varón perfecto. Santiago está aquí hablando de que los que enseñan también pueden tropezar. Que los que están en el lugar de enseñanza también pueden fallar por su propia boca, por su propia lengua. Pero hace la aclaración de que aquel que no ofende, aquel que en realidad puede tener el control de su lengua, que en realidad puede tener controlada su boca. Dice, este es varón perfecto. Esta es una persona que en realidad tiene control de sí misma. Esta es una persona que en realidad el Espíritu de Dios está obrando en él. Esta es una persona que en realidad no tan solo controla su lengua, sino que puede controlar todo su cuerpo. Que en realidad puede poner todas esas cosas que no le agradan a Dios a un lado. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago, en los siguientes versículos, nos da algunas comparaciones. Dos de ellas. Nos compara con un caballo. ¿Quién ha tenido la osadía o el valor o el atrevimiento de querer forcejear con un caballo de frente? De decir, yo lo voy a detener. ¿Usted cree que usted podría detener un caballo? ¿Usted cree que tendría la fuerza, la capacidad de hacer eso? Dijeran por ahí un mano a mano. ¿No? Pero Santiago aquí hace esa comparación. Dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos. ¿Para qué? Para que nos obedezcan. ¿Habría otra manera de que usted pudiera hacer que ese caballo lo obedeciera?
Cariño. ¿Sabe cuánto cariño le dan al caballo cuando se sube el jinete? Le da con el puente. Pero dice, pero esta es la manera de controlar ese animal. Con el freno. Con el freno es la única manera de controlarlo. Dice, aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Lo llevamos a donde queremos, porque tenemos el control. Si lo hiciéramos por nuestra propia fuerza, no podríamos. El jinete tiene el control de aquel animal. Sin el liderazgo del jinete, el caballo vagaría sin rumbo. El caballo iría para donde quisiera, si no hubiera ahí un jinete que lo estuviera controlando. El caballo haría su propia voluntad. Un creyente debe de ceder su discurso al control del maestro. Un creyente debe de dejar que Dios sea quien le dé palabra. Y aquí ya no estamos hablando del maestro, hermano y hermana. Aquí estamos hablando del creyente. Estamos hablando de cualquiera de nosotros, que debemos de darle ese lugar a Dios, a Jesucristo, que Él controle nuestra lengua. Para que entonces evitemos hablar sin rumbo, hablar sin provecho, hablar cosas que no tenemos que hablar. Verso 4 dice, mirad, también dice las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. En otras palabras, ahora hace una comparación de aquellas grandes naves y las vemos en la mar. Aquellas grandes embarcaciones que son dirigidas por un timón de este tamaño. Y a lo mejor vemos los timones que eran de aquel tiempo, que eran un poco más grandes, ¿no? Pero a comparación de la nave, pequeños. Y no tan solo eso, sino que dice que las llevadas, dice, de impetuosos vientos. ¿Será que nosotros algunas veces tenemos conversaciones guiadas por impetuosos vientos? ¿Será que a veces hay conversaciones que son un poquito irritables y que como que se quieren salir de control? Aún siendo cristianos. Se quieren salir de control por los impetuosos vientos, por las situaciones, por la irritación del momento. Y aquí Santiago nos dice, pero son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. En otras palabras, el que tiene el control, el que tiene el timón en la mano, es el que está llevando esa navegación a donde él quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño. Así también nuestra lengua, hermano y hermana, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Pero puede hacer destrozos, pero puede hacer cosas grandes, para bien o para mal.
Esa es la verdad, hermano. Que nuestra lengua puede hacer un impacto tan grande en la vida de alguien, para bien o para mal. Ambas ilustraciones hacen el énfasis en el poder del habla. Si se controla, la lengua tiene el potencial para el bien. Si no se controla, la lengua puede crear un desastre. Y aquí, al final del verso 5, hace una analogía más profunda, dice. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. He aquí el impacto que tu lengua puede hacer al decir algo negativo acerca de alguien. He aquí el impacto que tu lengua puede hacer al decir algo bueno de alguien. He aquí que por eso lo dijo en el verso 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Este es aquel que en realidad ha dejado que Dios controle su vida. Este es en realidad aquel que en realidad está dejando que el Espíritu de Dios obre en él. Vamos a resumir esto, hermanos. Dice, los investigadores encontraron que una persona, sea hombre o mujer, habla alrededor de 16,000 palabras en un día. Sea hombre o mujer. Y a veces tendemos a decir que las mujeres hablan más. La verdad. ¿Verdad? Yo de repente oigo a mi esposa, está hablando por teléfono. Y habla, y habla, y habla. Y cuelga y a los 5 minutos ya está hablando. Y habla, y habla, y habla. Y cuelga y como a la media hora ya está hablando con alguien más. Y habla, y habla. Le digo, yo creo que yo no tengo suficiente saliva para hablar. Pero a veces tendemos a pensar que las mujeres, 16,000 palabras al día. La persona menos habladora que era un hombre, solo hablaba 700 palabras. Pero el más hablador, que también resultó ser un hombre, salió con 47,000 palabras en un día. Imagínese eso. Imagínese que usted pueda decir 47,000 palabras que impacten a una persona en una manera positiva, que le den ánimo, que le den gozo, que la deje impactada, pero no por sus palabras, sino por lo que Dios está haciendo en su vida. Entonces, ¿qué importancia puede tener una sola palabra? De esas 47,000. O de esas 16,000 que en promedio cada persona habla al día. ¿Qué impacto estamos dejando en la vida de alguien? Las palabras son importantes. Pueden destruir o dar esperanza. Nuestras palabras tienen el poder de instruir, de inspirar, de animar y motivar. Las palabras de un profesor son importantes en la vida de sus alumnos. Las palabras que pronuncias son tan importantes que el propio acto de enseñar invita a un juicio más riguroso. Y es lo que Santiago estaba diciendo aquí en el verso 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Lo que estamos enseñando puede tener un grande impacto en alguien, hermanos.
Así de que tenemos que tener cuidado, que es lo que estamos diciendo. El tamaño de la lengua no le impide hacer mucho daño. Las palabras pueden destruir a los demás. Igual que una pequeña chispa puede incendiar o iniciar un incendio forestal que destruirá un gran bosque. Santiago declaró que la lengua es un fuego y que inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, en el verso 6. Son palabras muy fuertes. Seguro que todos hemos experimentado los duros efectos de una lengua y hemos sido receptores de críticas mordaces y chismes destructivos. Las palabras son poderosas y pueden destruir las relaciones y la reputación de alguien más. Recordamos esa conversación de aquellas dos damas en el baño, que alguien más le había dicho, y que hablaron por algunos minutos, y que de repente la persona sale de ahí, de una puertita que estaba cerrada a un lado. Destruyeron la vida de alguien por una conversación de 2 minutos. ¿Cuáles son nuestras palabras en nuestro día a día? ¿Qué estamos haciendo con esas 16,000 o 700 o 47,000 palabras que podríamos hablar en un día? Vamos a pasar a los siguientes versículos. Verso 9 y 10, si alguien le da lectura, por favor. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Amén. Bueno, aquí Santiago pasa a un tema un poquito más profundo de lo que estábamos hablando. Sigue siendo el tema de la lengua, sigue siendo el tema de nuestra boca. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Santiago señala una gran incongruencia. Santiago señala algo que en realidad, ¿cómo podríamos bendecir al Dios en el que decimos creer y maldecir a su creación? Eso es incongruente. Eso no puede ir de la mano, eso no puede ser. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Es la pregunta que se está haciendo aquí Santiago. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Santiago está aquí y señala una gran incongruencia en la vida de algunas personas. Señala un doble lenguaje, señala una doble moral. En otras palabras, Santiago está señalando tal vez tibieza en la vida de alguien. ¿Y qué dice Dios que hace con los tibios? Los vomita. Porque no es congruente en lo que dice creer y de la manera que actúa. Porque no hay congruencia en su vida. Dice amar a Dios y maldice su creación, que somos nosotros mismos. Aquí Santiago señaló la gran incongruencia de usar la lengua para bendecir a Dios, pero maldecir al hombre que es creado a la semejanza de Dios. Santiago se identificó con los lectores al mencionar su lucha
por el control de la lengua. Santiago estaba luchando en que esta congregación a la que él estaba hablando, en realidad reflexionara qué es lo que estaba sucediendo. En realidad tuvieran un punto de reflexión donde cómo podemos equilibrar las cosas que nuestra lengua está haciendo. ¿Cómo podemos decir a amar a un Dios viviente, pero estar maldiciendo su creación? ¿Cómo puede ser eso? Verso 10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Oiga, hermano, pero es que la realidad es que fue un momento de ira. Es que la realidad es que aquella persona ya me había fastidiado. Ya me había cansado. Ya no me quedó otra salida más que contestarle de esa manera. ¿De veras? ¿De veras esa fue la única salida que usted encontró? ¿Esa fue la única salida que le quedó? Es lo que Santiago está haciendo un énfasis al decirnos, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres, que son creados a la imagen de Dios. Santiago observó que si de una misma boca procede bendición y maldición, algo está mal. Algo está mal. Eso no debe de ser así, nos dice al final del verso 10. Algo está mal. ¿Cuál es el problema? No es difícil pensar en Santiago imaginando a los adoradores alabando al Señor y cantando himnos a Dios, y luego del servicio susurrar: ¿viste a fulanita? ¿Viste cómo venía? ¿Viste lo que hizo? Etcétera, etcétera. Ella no me cae muy bien. ¿Viste? Hasta siento como que es media hipócrita. Y hermanos, no se asusten porque no nos quedamos fuera. Hermanitos, yo sé que a veces decimos que las mujeres, que son las que hacen los chismes, que son las que les gusta hablar. Pero hermanos, la realidad es que yo personalmente he conocido hombres más chismosos que las mujeres. Y es lo que aquí Santiago está haciendo énfasis. Esto no debe de ser, esto no puede ser. Esto no funciona así. Jesús dijo que las palabras que fluyen de nuestra boca es en realidad reveladas por nuestro corazón. Es en realidad lo que fluye de nuestro corazón. Eso nos lo dice ahí en Mateo 12:34. Pero ¿qué nos dice Primera de Juan? Capítulo 4, verso 20. Miren lo que dice Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Sí vemos lo que Santiago nos está diciendo a través de lo importante que es controlar nuestra lengua, de lo importante que es no dejar que nuestros pensamientos empiecen a hablar, de no dejar que lo que hay en nuestro corazón empiece a salir. Bueno, eso de que lo pensé pero no lo dije, olvídese, hermano. No quiere decir que el problema se fue. Porque sí habemos muchos que lo pensamos y no lo decimos. Ese es un problema del corazón.
Es un problema donde Dios tiene que obrar. Es un problema donde tenemos que dejar que Dios obre en nuestra vida. La lengua que bendice a Dios y luego da la vuelta para maldecir a las personas creadas a la imagen de Dios, necesita con desesperación la medicina espiritual que solo Dios le puede ofrecer. Esa es la realidad. Lo que decimos revela madurez o inmadurez, y solo puede llegar a ser coherente si Dios está en control. A medida que el Espíritu Santo purifica nuestros corazones, nos da autocontrol para que hablemos palabras que lo bendigan y bendigan también a los demás. Eso es lo que Dios puede hacer en nuestra vida, hermano y hermana. Eso es lo que Dios está haciendo en nuestra vida si nosotros le hemos dado ese lugar. Que en realidad haya autocontrol en nuestra lengua, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Ningún hombre puede domar la lengua. Lo dice Santiago 3:8. Que es algo que podemos usar para el bien o para mal. Santiago mostró lo difícil que es domar la lengua, señalando lo inconstantes que somos con nuestras palabras. Usamos la misma lengua para bendecir a Dios, pero también maldecimos con ella a personas que Él creó a su imagen. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con ese problema? ¿Qué hacemos con esa situación? Simplemente nos rendimos y cedemos a toda tentación de mentir, sembrar discordias, maldecir o chismosear de los demás. Simplemente nos rendimos porque bueno, la palabra dice que no podemos tener control de ella. No, pues también la palabra dice que aquel que tiene control de ella es varón perfecto. Entonces quiere decir que sí hay esperanza. Quiere decir que sí hay posibilidad. Que sí podemos controlar en realidad nuestra lengua. Dice Santiago: hermanos míos, esto no debe de ser así. Hermanos míos, en realidad no debe de haber hipocresía en nosotros. En realidad debe de haber un corazón ferviente que está dispuesto a animar a los demás con sus palabras, con su lengua. En realidad debe de haber en nosotros ese deseo de no menospreciar a nadie con nuestra lengua. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. Y vamos a Santiago, verso 13 al 18, el capítulo 3, por favor. Aquí Santiago hace una pregunta retórica, hermanos, hermanas. Hace una pregunta con un reto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Eso me recuerda a lo que la semana pasada tuvimos una reunión de trabajo en sábado. Y se habla de muchas cosas.
Pero alguien trajo el tema de los reportes que se hacen todos los días. Y presentaron un reporte ahí que decía, así es como queremos los reportes. Detallado, así. Y aquel hombre pregunta, ¿hay alguien aquí que haga un reporte como este o mejor? Le aseguro que en el pensamiento de muchos de nosotros hubo la tentación de levantar la mano. Pero al final de cuentas son cosas que... Al final de cuentas yo creo que alguien más es el que debe de decir, sí, yo creo que aquella persona, sí, yo creo que aquel tiene ese entendimiento, yo creo que aquel sí hace aquel reporte muchísimo mejor. Porque cuando nosotros como personas decimos sí, yo, ya el orgullo nos llegó. Ya estamos en una situación donde el orgullo está tomando lugar de aquella situación. Y tal vez la respuesta no va a ser la correcta. Santiago hace esa pregunta aquí diciendo, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y a lo mejor habrá aquí esta mañana quien diga, sí, yo hermano, yo soy bien sabio, yo soy bien entendido. Pues yo creo que Santiago tuvo esa, tal vez Santiago con la esperanza de que muchos levantaran la mano en esa congregación. Dice, ok. Si tú tienes sabiduría y entendimiento, dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si usted cree que es sabio y entendido, muéstrelo en sus buenas decisiones, muéstrelo en su buena conducta, muéstrelo con sus obras. Pero dice con sabia mansedumbre, con esa tranquilidad, con esa calma, con esa paz que solo Dios le da. Muéstrelo, pero muéstrelo con hechos, no de palabra, no de pensamiento. Dice muéstrelo, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La conducta muestra sabiduría. Mostrar significa exhibir. Mostrar significa que todo el mundo se da cuenta de eso, porque lo estamos viviendo. Antes Santiago aquí desafía a los creyentes que pensaban que las obras y la fe no tenían que ir juntas. Aquí reiteró que la fe sin obras no tiene valor. Aquí Santiago reitera esa posición que habíamos estudiado hace una semana o dos, de que las obras o una fe sin obras es muerta en sí. Aquí se lo vuelve a reiterar. Pues muéstralo a través de tus obras. Si tú tienes esa sabiduría y entendimiento, muéstralo a través de tus obras, en tu vida diaria, en cómo te conduces con los demás, en cómo hablas de ellos, en cómo transmites esa esperanza. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Aquí Santiago hace referencia a aquellas personas llenas de ambición, egoístas, que quieren ganar a toda costa. Incluso si eso significa destruir a alguien más. Incluso si eso significa destruir alguna relación. Por el deseo de ganar, por el deseo de estar en una posición, por el deseo de que salga y sobresalga su orgullo y egocentrismo. La preocupación por sus posiciones en la congregación había llevado a algunos líderes a jactarse y negar la verdad. Santiago les ordenó que se detuvieran. Su división y falta de humildad mostró su posición una vez más. La proclamación
sin actuación nos separa de la verdad. En nosotros decir tener tanta fe y creer en un Dios verdadero, pero sin hacer algo acerca de eso, nos pone en un papel muy difícil como creyentes. Santiago nos anima a que en realidad vivamos esa fe a través de lo que decimos, pero más allá, a través de lo que hacemos. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Santiago hace referencia de que esa sabiduría tenemos que tener la seguridad de que es una sabiduría que viene de Dios. No una sabiduría humana, no una sabiduría de este mundo, porque eso es progresivo. Dice, sino terrenal. Y luego dice animal. Los animales no tienen entendimiento, hermanos. No tienen sabiduría, no tienen conocimiento de nada. Y cuando empezamos a actuar de esa manera, ya se torna a una situación más difícil, porque dice que ahora es diabólica. Ahora ya estamos en realidad buscando destruir algo. Ahora en realidad nuestra sabiduría en realidad se muestra que no es una sabiduría de Dios. Por eso es que hace esa pregunta al principio. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿En realidad esa sabiduría viene de Dios o es algo que hemos adquirido a través de los años, de la experiencia y que creemos que viene de Dios? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aquí Santiago describe en realidad 8 cosas que descienden de esa sabiduría. Si en realidad es una sabiduría que viene de lo alto, dice, estas son las características. Tiene pureza, es pacífica, es amable, es benigna, está llena de misericordia y da buenos frutos. Y dice que no trae incertidumbre ni hipocresía. Eso es lo que Santiago está describiendo aquí como una sabiduría que viene de lo alto. Y dice el verso 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Créame, hermano y hermana, que si usted siembra la paz, va a recibir paz. Y a veces la mejor manera de crear esa paz es quedarnos callados. La sabiduría le debe de dar el entendimiento cuál es el momento que usted debe de hablar y cuál es el momento que usted debe de quedarse callado. La sabiduría de Dios le va a traer paz y no incertidumbre. Le va a traer paz y gozo. Le va a traer buenos frutos. Así que, hermanos, los invito a que busquemos esa paz a través de buscar el control de nuestra lengua, a través de buscar que sea Dios quien está guiando nuestra boca en todo lo que decimos, que sea provechoso, que sea de edificación. Todos decimos cosas de las que luego nos arrepentimos. ¿Usted ha oído eso, hermano y hermana? Oh, discúlpame, es que en realidad no quise decir eso. No quisiste, pero sí lo dijiste. Las palabras no las podemos regresar. Las palabras que dijimos, si afectaron a alguien, va a ser muy difícil que vuelva a adquirir su confianza. No estoy diciendo que sea imposible. Para Dios no hay imposibles, hermano y hermana. Pero sí podemos evitar
que las personas pasen por ese momento de dificultad, de frustración, de ira, de enojo, de molestia, por algo que dijimos. A menudo se necesitan años para recuperarse del daño que causan nuestras palabras. Pidámosle a Dios que nos ayude a controlar nuestra lengua antes que tener que lidiar con las consecuencias. Así de que hermano y hermana, los animo a que busquemos esa sabiduría que solo viene de lo alto, esa sabiduría que nos ayudará a entender cuándo hablar, cuándo callar, y cuándo hablemos, decir lo que sea de bendición y edificación para los demás. Que Dios me los bendiga.